Egunon, como tiene una serie de componentes trascendentes, hay una serie de preguntas, concretamente cuatro. David García Cook las hace el día 21 de agosto de 2021 a las 10:56 en un grupo de WhatsApp del señor Xavier Rius. Pero me he comprometido a responderlas y digamos que como tiene proyección geoestratégica hacia el presente y hacia el futuro, vamos a hacer una explicación somera de lo que planteo. Y estas son. Primera pregunta. ¿Realmente vamos hacia un cambio de ciclo en el que Estados Unidos ya no será la potencia mundial? La respuesta más sencilla es no. Pero, como toda pregunta y toda respuesta, la pregunta, aunque pueda parecer simple, la respuesta necesita de matices y de detalle respecto a la respuesta, porque no puede hacerse una respuesta de sí o no, así de simple. Y es que Estados Unidos seguirá siendo una gran potencia, siempre y cuando haya causas estructurales que permitan su fortaleza interna y su proyección hacia el exterior. Estados Unidos siempre será una potencia mundial, aunque le costara trabajo superarlo durante un largo siglo XIX en el que tuvo una construcción interna difícil, larga. Piensen que desde 1787, fecha de la Constitución de los Estados Unidos, hasta el 1870, fecha de la reconstrucción de los estados del sur, en su reincorporación a la Unión, pues como simplifican la búsqueda, el número 2 de la saga de la búsqueda con Nicolas Cage, tardó los Estados Unidos mucho en pasar de los Estados Unidos son a los Estados Unidos es en singular, dejando ciertamente para la posteridad también una importante huella en federación o confederación, en el poder de los estados, en la configuración interna del poder en los Estados Unidos. Pero digamos que la proyección internacional puede empezar a considerarse después de la derrota al elemento potencia que todavía entonces tenía un cierto predicamento internacional en la prensa y en los círculos diplomáticos, como era España, respecto a los Estados Unidos, dando la impresión, antes de la guerra hispano-norteamericana, en 1898, que los Estados Unidos sufrirían una derrota. Lo mismo que pensaron los rusos antes de la batalla decisiva en el mar, aquella guerra ruso-japonesa de 1904-1905, que los rusos, como potencia europea superior, derrotarían fácilmente a los japoneses. Cosa que en ambos casos las previsiones a priorísticas fallaron. En 1898 ganaron los Estados Unidos y en 1905 ganó Japón, siendo potencias emergentes que al final acabarían, como todo el mundo sabe, enfrentándose en el Pacífico en 1941. Por lo tanto, no hay que prejuzgar. Y claro, la proyección estratégica de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX fue progresivamente acaparando capacidad. Por lo tanto, Estados Unidos seguirá siendo, en principio, la gran potencia occidental, salvo que haya una de la unión de antiguas potencias que la equilibre o que la sustituya por decadencia de la anterior, que es un poco lo que cuando el ministro de Exteriores británico, en 1947, pidió
a la potencia del otro lado del Atlántico, como hizo Winston Churchill en el discurso posterior a la Operación Dinamo, de que el nuevo mundo salve al viejo, aquel de sangre, sudor y lágrimas, aquel discurso en el Parlamento británico. Pues en el 47 se reprodujo de que la antorcha helada de las manos de la antigua potencia Britain Rolls the Waves era entregada a la nueva generación, que era la generación americana de los estadounidenses. Y 2 años después se fundaría la OTAN, después de las, entre comillas, derrotas estratégicas, la incapacidad de llevar a cabo una batalla en solitario en Grecia y Turquía, las revueltas internas que había, especialmente en Grecia, después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Churchill y Stalin habían firmado en Moscú en el año 43 la distribución de Europa Oriental con un equilibrio del 50% en Yugoslavia y con un 70-30 a favor de los británicos en el ámbito de Grecia. Pero después, a partir del año 47, un resurgimiento de las guerrillas comunistas y bueno, pues ahí los británicos se vieron un poco y tuvieron que reconocer un poco como finalmente para todo el mundo acabó siendo reconocido con la victoria militar pero derrota política en la batalla en el canal de Suez en 1956, mano a mano con los franceses y con los israelíes. Aunque si bien es cierto, hay una cosa curiosa, y es que la reacción de Eisenhower viene determinada por el cachondeo que se trajo Monty respecto a la operación de las Ardenas, el último intento alemán de romper el frente occidental y llegar a Amberes para cortar la línea de suministros de los países aliados. Y en ese asunto, la risa respecto a Omar Bradley y de Patton por parte del vizconde de Alamein, el señor Monty, Sir Bernard Shaw Montgomery, pues eso hizo mella en la memoria laica de Eisenhower, y que eso acabaría siendo objeto de las políticas, bueno, en ese año 56 respecto al asunto de Suez y el canal. Pero bueno, nos hemos ido un poco lejos respecto a la proyección estratégica de los Estados Unidos. Finalmente, la pregunta va fundamentalmente por asunto de China, claro, porque pareciera que el elemento de herencia sería China. Está implícita la pregunta, pero está más explícita en la segunda pregunta. Segunda pregunta: ¿cómo será el mundo con el eje China-Rusia como superpotencia? Estaríamos hablando, por lo tanto, del Club de Shanghái. Que hay una pequeña circunstancia curiosa que pareciera como si hubieran echado un tirito en el pie, que es la incorporación de India y Pakistán, sobre todo entendiendo que las decisiones en el Club de Shanghái son por unanimidad, con lo cual alguien, solo uno, que establezca la postura discordante es de facto un veto y por lo tanto es imposible de avanzar. En principio el Club de Shanghái, aunque no se fundó realmente en Shanghái sino en Pekín, era la idea de establecer un diálogo estructurado entre China y Rusia, solo que hay un pequeño detalle. Antes Rusia estaba bastante arriba respecto a China, pero digamos que la circunstancia del paso del tiempo ha equilibrado. Incluso la economía de China es la segunda del mundo, aspirando a ser la primera, y la economía rusa es equivalente a la de Italia, ¿eh? Y con un elemento de PIB per cápita equivalente a una fracción de la del español medio. Por lo tanto, digamos que no hay posibilidad más que equilibrando con el tema del armamento la posición geoestratégica de Rusia.
con una debilidad intrínseca interna. Por lo tanto, no es descabellado pensar que incluso haya un desafío estratégico a futuro respecto a Siberia y una posible incorporación que ya se ha producido una cierta infiltración. Piensen, por ejemplo, en Texas. ¿Cómo se produjo el paso de México a Estados Unidos, permitiendo la incorporación de ciudadanos de los Estados Unidos, una especie de colonos, que se asentaron en Texas y luego acabaron exigiendo derechos civiles y políticos a los que México les negaba? Hay ya hoy poblaciones en la frontera, dentro de Rusia, que son mayoritariamente Han, son chinas. Cuidado, ojo, cuidado, como diría Karim, ojo, cuidado con lo que pueda pasar en Siberia. No ahora, 10, 20, 30, 40, 50 años en el futuro. No digo toda Siberia, pero un bocadito, bien bajo, o por lo menos como amenaza. Rusia, si sigue teniendo una vinculación con China, será de decán, será subsidiaria, será de perrito faldero que acompaña a la gran potencia. Que curiosamente, como recuerda Alberto Pleguezuelos, de Martorell, pues China, hasta 1800, era la primera potencia económica del mundo. Casi toda la historia ha sido la primera potencia en Producto Interior Bruto en el mundo. Otra cosa es la proyección geoestratégica, y eso viene en cierta medida de la mentalidad que China establece un poco en el tiempo y en la mentalidad de los libros de Gavin Menzies. Aquel de 1421, la flota del tesoro de Zheng He, en el que China intentó descubrir el mundo. Sobre todo hizo viajes comprobados en la zona del Índico y parte del Pacífico. Bueno, algo. Lo comprobado es menos de lo que la fantasía indica, sobre todo para Sir Gavin Menzies en sus libros. Pues digamos que después de esa forma de descubrimiento del mundo y descubrir que en el mundo no había nada que no estuviera en China, el emperador de China dijo que el que quiera comerciar con China, China no va a ir al mundo a comerciar con ellos, sino que venga y se lo lleve. Un poco como la política de Roosevelt al inicio de 1940 respecto a la potencia británica, de que si quiere, el que quiera armas, que venga y que se lo lleven sus barcos. Nosotros le vendemos a quien quiera, pero luego se lo tiene que llevar por sus medios. Pues un poco eso es lo que hacía China. China tenía la idea, bueno, pues nosotros podemos vender al mundo, pero nosotros no estamos interesados de nada del mundo, porque lo que hemos visto por el mundo, en estas rutas del tesoro, del almirante Zheng He, unos barcos impresionantes, enormes, de altura, Recordemos que en 1492 3 cáscaras de nuez cruzaron el Atlántico para llegar al continente desconocido, que debería haber sido Colombia, pero luego acabó llamándose América. 3 cáscaras de nuez. Comparen la Pinta, la Niña y la Santa María con cualquiera de los barcos del tesoro de Zheng He y se sorprenderán, alucinarán en pepinillos. Pero ante esa visión y el enorme coste de la flota del tesoro, no compensaba, con lo cual quemaron toda la flota de altura, lo eliminaron de sus registros, no ha existido, y el que quiera comerciar, que venga a China. China, durante siglos, se centró en sí misma. Como la visión que se tiene de Japón. Parecido. ¿Por qué se abre China y por qué se abre Japón? China se abre porque la obliga el Imperio Británico. Fundamentalmente. Las guerras del opio. Sobre todo la primera, pero luego también las siguientes. Cuando el almirante Comodoro Perry llega a las costas de Japón, evidentemente las noticias ya han volado. Ya se ha producido la derrota de China en la primera guerra del opio. Con lo cual,
eso ayudó, en cierta medida, a los japoneses a entender: si no nos abrimos nosotros motu propio, este tipo que está en el puerto, con sus barcos, nos va a abrir por pelotas, como si fuéramos unas sardinas en lata. O una lata de berberechos. ¿Con lo cual? Oye, si China, que era supuestamente una potencia mucho mayor que Japón, y lo sabían los japoneses, lo quisieran reconocer o no, ha caído con los británicos, mejor abrirse. Pues luego hubo un intento de un estado teocrático cristiano, y un montón de cosas. Luego al final una revuelta boxer y la lucha intestina en el primer siglo, la primera mitad del siglo, señores de la guerra, el Kuomintang, el Partido Comunista Chino como Macedón, una guerra civil de larga duración interrumpida por la invasión de los chinos, de los japoneses por los chinos. Era mitad, mitad provocación, mitad reconocimiento, porque Japón, en realidad, aunque son distintos, digamos que como los cristianos en primer término podían ser unos judíos raritos considerados por parte del imperio, los japoneses son chinos raritos, porque el ancestro común es China. Pero bueno, son cosas que pasan, que al final son guerras entre distintas ramas de la misma familia, los chinos y los japoneses. Pero después del año 49, cuando se produce la victoria del Partido Comunista de Mao Zedong, claro, se produce una serie de circunstancias distintas hasta que en el 89 ya ha triunfado Deng Xiaoping y la apertura no buscada con esos lugares especiales que al final acaban derivando en una especie de capitalismo protegido por un corporativismo político del Partido Comunista, que podría decirse que entre Vladimir Putin, el señor Xi Jinping y el señor Donald Trump, el de derechas, el más de derechas sería el chino, el siguiente más de derechas sería el ruso, y luego ya un poco a la derecha también, pero menos, el señor Trump. Por llamarse comunistas deberíamos tener la idea de que China es un país de izquierdas. Allá cada cual con su dogmatismo y su creencia de es un país comunista, es un país totalitario, eso sí, y que reprime a los uigures, reprime a Hong Kong, reprime en Tíbet y quiere dominar Taiwán. Son cosas que existen. Pero bueno, Rusia, como potencia propia, tiene una forma de dilema que aguantar y afrontar. ¿Cuál es el dilema? El dilema es: como potencia propia no tiene futuro, no puede seguir sola, tiene que arreglarse con alguien. Si es con China, es para ser subordinado, ser el número 2 o número 3, ser el edecán, acabar siendo el número 2 sin poder de decisión. ¿Quiere serlo? Esa es la asociación del futuro en el que China mande y Rusia obedezca. ¿Eso es lo que quiere Rusia? ¿En serio? Porque es el único futuro que existe. La otra posibilidad, si quiere tener una relación multilateral, es tener una relación cordial con China, pero sin subordinación. ¿Cómo se hace eso? Teniendo relación privilegiada con otro. Ya se ha visto que con los Estados Unidos la cosa no funciona, pero puede ser con la Unión Europea. Pero digamos que Rusia debería entender que la Unión Europea, poderosa o no, económicamente es un coloso, mucho más que Rusia, que es la economía de Italia, de un Estado miembro. La Unión Europea es más que un Estado miembro, a pesar de que el Reino Unido se haya marchado. Es un país poderoso, con mucho
mercado para sus productos, con mucha capacidad adquisitiva y con mucho potencial tanto en agricultura, ganadería e incluso también militar. Si nos pusiéramos, seríamos capaces, como europeos, de asumir muchos desafíos que nos negamos por posiciones ideológicas y dogmáticas. Por tanto, si tiene la tentación Vladimir Putin o quien suceda como emperador zar negro en Moscú de tener una relación con la Unión Europea de subordinación por parte de la Unión Europea respecto a Moscú y Rusia, que pierda toda esperanza. Eso es lo que deberíamos hacer como europeos, poner los puntos sobre las íes y decirle: nosotros somos Europa, nosotros somos líder del mundo, nosotros somos potencia, nosotros tenemos la capacidad de hacer pupitas si queremos. Y una de las posibilidades es decir: Ucrania. Hasta ahora había la idea de: si hay un elemento caliente en territorio de un país que quiere acceder a las estructuras eurooccidentales, se paraliza automáticamente esa integración. Eso lo sabe en Transnistria respecto a Moldavia, lo sabe en Abjasia y Osetia del Sur respecto a Georgia, lo sabe en Luhansk y en el Oblast de Donetsk, aunque ninguno de los dos está ocupado totalmente, solamente un tercio de Luhansk y una mitad de Donetsk en Ucrania. Los europeos deberíamos decir: vamos a saltar esa barda. Esa valla no nos va a impedir seguir manteniendo nuestro principio. Ucrania será miembro en los días o horas que nos dé la gana. Lo será Moldavia, lo será Georgia, lo será Armenia y lo que nos dé la gana, mientras aquellos países que quieran integrarse lo quieran hacer. Y nuestra lucha será la suya. Eso sí, Rusia se pone cantarina y quiere una relación de superioridad, porque la relación debería de ser de igualdad, aunque en algunas cosas Rusia esté por debajo. Pero si se quiere una asociación estratégica, hay que hacerla más paritaria para favorecer las relaciones amistosas. Una forma de temor de los rusos respecto a esa circunstancia de si son Europa, cuántos son Europa, bueno, de temor de que les puede invadir, no invadir, son asuntos que deben de superar con su terapeuta. Y por lo tanto, Rusia debería de ser capaz de tener una relación sana con la Unión Europea para juntos poder equilibrar o superar el poder de China como un aliado que ayuda a otro a la hora de entablar relaciones con un tercero. Entonces, Rusia sí podría tener buenos acuerdos con China a futuro, no en base al pasado, porque nadie negocia un acuerdo de futuro en base a lo que fue, sino en base a lo que puede ser. No se puede financiar un crédito en base a los éxitos pasados. Ningún banco lo haría. Ese es el asunto respecto a Rusia. China, por el cambio, como hemos sugerido, no quiere cambiar el mundo. No va al mundo en principio para transformar las relaciones societarias, sino para tratar de hacer un cambio en el comercio y beneficiarse y poder llevar los productos de China al mundo. ¿Se ha dado cuenta que el mundo era distinto a como lo conceptualizaron en 1421? Y por lo tanto hay posibilidades para el mundo y para China, pero no quieren más que lo justo y lo necesario. Es una de las diferencias que conviene, como dice mi amiga Bego Muro, los europeos con su mentalidad cristiana iban a África, sobre todo los británicos, los franceses un poquito menos, pero también te hacían una carreterita, te hacían un trayecto ferroviario,
te ponían una escuelita, te hacían una iglesita, unas infraestructuras que después de la independencia se quedaron en el país. Los chinos quieren el negocio, sobre todo después de la última revisión que podría haber bien sido escrito por el Fondo Monetario Internacional. Muy capitalista, una visión muy capitalista de China, muy mercantilista respecto a su relación con países terceros en los que solamente van a invertir si hay intereses de China y siempre que haya reversión de las inversiones. Es decir, solamente llegar a acuerdos con posibles aliados estratégicos de China y con aquellas inversiones que vayan a producir retornos. Capitalismo, amigos, es el mercado, amigos. Por lo tanto, estas cosas de China quiere ir al lugar, tener lo que necesita y volverse a casa. Interesante e importante para la visión de China respecto al mundo, que es distinta de la de los países occidentales, especialmente Europa y los Estados Unidos de América. Por lo tanto, es difícil poner en la misma balanza esa forma de lo que quiere China del mundo, de lo que ha querido tradicionalmente Europa y los Estados Unidos, de su participación en el mundo. Pero bueno, sigamos. ¿Qué hay de la Unión Europea? ¿Tendremos que armarnos? Primero, ¿qué hay de la Unión Europea? Pues es sencillo. La Unión Europea debe estar unida porque es la única forma de proyectar poder al mundo. País a país, serías como Noruega en la Organización Mundial del Comercio. Alguien que chilla mucho, pero que a nadie le importa. No le hacen caso. Eso es lo que va a ser el Reino Unido si no se desintegra por el camino. Cosa que yo deseo fervientemente, porque se lo han buscado. Por tanto, esta circunstancia de la Unión Europea es una necesidad geoestratégica, histórica, la misma que llevó al Zollverein en el siglo XIX, a la unificación de Alemania. En principio podía haber sido a través de Austria, pero finalmente fue a través de Prusia. La unificación de Italia, el principio que operó en la unificación de Italia y de Alemania, es el principio que debe operar en una unificación distinta, diferente, de la Unión Europea respecto internamente como externamente. Por lo tanto, ese proyecto de paz, ese proyecto de progreso llamado Unión Europea, es más necesario que nunca. Con un añadido, evidentemente. Los tiempos de la OTAN no son necesarios actualmente. ¿A qué me refiero? A que se podría disolver la OTAN siempre y cuando le sustituyera un acuerdo estratégico respecto a Europa, un euroejército que pudiera aliarse de igual a igual con el ejército de los Estados Unidos. Evidentemente habría que hacer ese ejército europeo con cuerpos integrados, con mandos integrados, con materiales que fueran compatibles para reducir el déficit de gasto, es decir, malgastar dinero para poder gastar bien en equipos que fueran capaces de optimizar los gastos en armamento y proyectar ese elemento militar también para convertir Europa en una potencia militar, siempre con la idea de que el armamento no fuera necesario usarlo. Tener armas para no necesitar usarlas, pero son útiles para la proyección estratégica global. Por lo tanto, sí. Incluso sería beneficioso para la fuerza de los Estados Unidos si sustituimos la OTAN con la segregación formal de los Estados Unidos y Canadá, sobre todo porque, claro, en el año 1949 no se puede mirar retrospectivamente al año 49 con la mirada actual, en el que, por ejemplo, al señor al multimillonario Howard, el pato, bueno, aquel que hizo el
aquel gran avión, el más largo y grande, enorme, para en principio transporte de tropas de Estados Unidos a Europa en el año 45 y que solamente voló durante 13 segundos y que luego hicieron la película aquella del aviador, ¿no? Con Leonardo DiCaprio en el año 2004. Bueno, pues en aquel momento se tenía la idea del transporte de tropas por transatlántico. Era difícil y había la necesidad, en principio, de la potencia demográfica de los Estados Unidos en caso de una guerra en el escenario europeo y también después, durante la Guerra Fría. Pero actualmente no es necesario ese esfuerzo y digamos que la reacción es inmediata y puede ser como por ejemplo cuando Georgia recibió la invasión en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Rusia rompió la tregua olímpica en 2008, los Juegos Olímpicos de Pekín. Yo lo recuerdo porque mientras estaba viendo la ceremonia inaugural estaba recibiendo inputs de que algo estaba pasando en Georgia. Pues los Estados Unidos reaccionaron inmediatamente y trasladaron las tropas que estaban destacadas en Irak por el ejército de Georgia, fueron relocalizadas otra vez en Georgia en poco tiempo. Con lo cual eso simbólicamente significa que si hay una real y urgente necesidad, se puede hacer traslado de tropas mucho más próximo. Y eso liberaría a los Estados Unidos para hacer una proyección de una OTAN donde actualmente sería necesario, es decir, una reactivación del SEATO, Southeast Asian Treatment Organization, la organización del Tratado del Sureste Asiático, que podría involucrar a Taiwán, a Vietnam, ¿por qué no?, a Indonesia, a Filipinas o a cualquiera, a Australia, Japón, Nueva Zelanda, cualquier potencia que quisiera hacer una versión OTAN en Asia para la contención del gigante ruso de la actualidad que se llama China. El de la Guerra Fría era la Unión Soviética, ahora es China. Una liberación del potencial de defensa en cuanto a la OTAN, si bien puede quedar como un elemento institucional, decorativo, tradicional, pero vaciándole de contenido en favor de un ejército europeo propiamente vinculado a la propia Unión Europea. Eso probablemente sería de buen elemento para el mundo occidental, ciertamente. Por lo tanto, armamento, sí. La respuesta es: ¿la Unión Europea necesita armarse? Sí. Cuarta pregunta y última. ¿Se equivocó United Kingdom con el Brexit o visto lo visto ha sido un acierto? No tengo ni la menor idea de por qué puede decir el señor lo del acierto. ¿Acierto en qué? Geoestratégicamente le ha desconectado y no le va a conectar nunca a un Kanzuk, a una potencia de la mancomunidad de Commonwealth, porque está disgregada y solamente se reúnen para los juegos de la mancomunidad y para las ceremonias litúrgicas. Y ya está. Australia tiene muchas más relaciones comerciales con China y con el sudeste asiático que cualquiera que pueda tener. Ya a finales de los años 40 y principios de los 50 se dio cuenta Australia que el potencial naval, porque era su conexión, su cordón umbilical con el mundo, se lo proporcionaba la US Navy, no la Royal Navy. Por lo tanto, no hay una necesidad objetiva de conectarse con la metrópoli comercialmente. Canadá, 3/4 de lo mismo, con el nuevo NAFTA, con el acuerdo tripartito entre México, Canadá y los Estados Unidos, y también el acuerdo del Pacífico, que el señor Donald Trump tiró al traste, porque digamos que hay una nueva generación de acuerdos comerciales que podían ser modelados en torno a un concepto euro-occidental o de China. ¿Cuál creen que será el modelo si te retiras de los acuerdos por las buenas? Donald Trump no quiso el europeo Estados Unidos, no quiso el transpacífico, dando la puerta para que China accediera y accedió
a participar de ese acuerdo de libre comercio con los países del Pacífico. ¿Eso es bueno para la relación de la democracia y de Occidente en el Pacífico? ¿En serio? Pues lo hizo Donald Trump, ¿eh? Y al final, para acabar teniendo mayor impacto de China en el propio mercado de los Estados Unidos. Pero bueno, son cosas que dejémosla de lado. El asunto está en el Reino Unido. Reino Unido sin la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, donde hace mucho frío, donde cada país europeo por solo no tiene capacidad de proyección estratégica, donde el Reino Unido no es ni siquiera aquel que fue en 1997, ni siquiera el de 2003, donde necesita gastar recursos en muchos frentes, con su exigua posición en el mundo y con su debilidad intrínseca interna, con lo que pasa no solamente en Gibraltar, sino también lo que pasa en el norte de Irlanda, lo que pasa en Escocia y lo que puede pasar en Gales. Y Londres, por supuesto. Esa debilidad intrínseca de disgregación puede llevar a una pérdida completa de proyección internacional y por lo tanto considero que es un completo fracaso el Brexit, que la Unión Europea tiene el potencial para ser un líder global, incluso, por qué no decirlo, tiene el potencial para volver a heredar el liderazgo en el mundo occidental, si Estados Unidos tiene un cierto problema de liderazgo, y que aunque China pueda ser un líder global, no lo será en la proyección estratégica que ha sido Europa o Estados Unidos. Y que Rusia deberá decidir si quiere jugar a tratar de la ficción de ser un igual con China y llevarse a cara de perro con los demás, especialmente con Estados Unidos y con la Unión Europea, o tiene esa visión respecto a con la ayuda de Europa, teniendo un trato igualitario y un respeto, con la aceptación de la libertad de los pueblos para tomar sus propios caminos, incluso para fallar, incluso para equivocarse, reconociendo que, claro, ¿Ucrania es independiente? Sí. ¿Moldavia es independiente? Sí. ¿Georgia es independiente? Sí. ¿Armenia es independiente? Sí. Con lo cual pueden tomar el camino que les dé la gana, que les salga del pitirín, no del ojete. Por lo tanto, no deberían ser obstáculo Rusia para que Ucrania se uniera a la Unión Europea en algún momento del futuro. O Moldavia, o Georgia, o Armenia. O incluso Bielorrusia, si así lo quisiera el sucesor de Lukashenko. Son realidades más allá del dogma, más allá de la ideología, más allá de las necesidades del corazón. Porque la realidad es la que es y no puedes construir castillos en el aire que supriman lo que los ojos ven y lo que los informes ratifican. Esa es mi reflexión acerca de las 4 preguntas, acerca de vamos hacia un cambio de ciclo en el que Estados Unidos ya no será potencia mundial. ¿Cuál será el mundo con el eje China-Rusia como superpotencia? ¿Qué hay de la Unión Europea? Tendremos que armarnos. ¿Y se equivocó Reino Unido con el Brexit? ¿Visto lo vino? ¿O ha sido un éxito, un acierto? Ellos piensan que mejor solos que influenciados por las políticas europeas. Claro, hay que tener una reflexión final. Las políticas europeas no son un mandarín en Bruselas que dice ya está, esto es lo que va a hacer el Reino Unido. No, el Reino Unido tomaba las decisiones con todos en los órganos de decisión conjuntos. Lo que es la Unión Europea durante casi 50 años ha sido, en parte, también por las decisiones
del Reino Unido en las salas y con los mandarines nombrados desde Londres. Por lo tanto, hay que salir de la caja de lo que dicen que es, aproximarse a la realidad del mundo, la que es, y a partir de ahí construir el futuro que necesitemos, que queramos o que podamos con los mimbres que tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido. ¿El futuro está escrito? No. ¿Está por escribir? Hagamos algo bonito para las buenas generaciones que tengan que venir, que son, al fin y al cabo, las que vivirán en ese mundo, sea el que sea que vaya a construirse de aquí a 10, 20, 30, 40 o 50 años en el futuro. Hagamos que sea un mundo en el que merezca la pena vivir, en el que valores occidentales sigan la pauta de posibilidades. La paz, la democracia liberal, el libre comercio, el libre intercambio de bienes, de personas. Principios que han cristalizado en el pasado en Estados Unidos, que ahora son valores del faro de la Unión Europea y que, bueno, son valores que debemos de seguir liderando en el futuro. ¿Seremos capaces? Eskerrik asko, agur orat, beti jelpian.